Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 3 de agosto del año 2022. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Empiezo por Teresa Herrera, allá en Piriápolis. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Es un gusto, como siempre, estar desde acá. Acá la niebla no es tanta porque todavía vemos los cerros. Ah, bueno. El índice de nieblístico, no sé cómo sería, pero una cosa así, es que cuando ya no se ven los cerros, bueno, ya ahí está la niebla cerrada. Pero todavía los... Sigo. Mariela de Marco, en su casa acá en Montevideo. Buen día. Buen día, sí, acá todavía brilla el sol bastante, ¿Dónde es pero eso? la niebla debe estar viniendo desde ahí, ¿Pero dónde estás? desde el oeste. Yo estoy en Palermo, Ah, mira. miro al Qué norte, raro. mi casa mira al No norte. estás muy lejos. Bueno, sigo. El otro Pero saludo no, para Gabriel Budiño. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto saludarles. Acá en zona Estadio Centenario hay niebla abundante, digamos, se ve poquito para afuera. Y el último saludo para Agustín Iturralde, que es el llanero solitario acá en el estudio. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. Un gusto estar de vuelta por acá. Vamos, pasamos al primer tema. El presidente Luis Lacalle Pou reconoció ayer que incumplió una promesa que había hecho en la campaña electoral del año 2019 en cuanto a no aumentar la edad jubilatoria en la reforma de la seguridad social. Este lunes, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT difundió un comunicado en el que, entre otras cosas, señala que el anteproyecto de reforma divulgado la semana pasada echa por tierra un compromiso asumido por Lacalle Pou, ya que efectivamente eleva de 60 a 65 años la edad de retiro. Ayer, en una rueda de prensa consultado por los periodistas, el mandatario hizo autocrítica. Es cierto, lo dije, está en todos lados informado. No los quiero aburrir con la historia, no quiero poner excusas. Simplemente, y esto es fácilmente comprobable, en el 2019 no teníamos los informes, o mejor dicho, los informes del gasto del producto en el sistema jubilatorio, decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que tenemos en la actualidad. Esto, insisto, que no es una excusa. La parte racional o el razonamiento que quiero hacer con ustedes, el porqué del cambio de posición, es cuando nombramos un equipo de expertos, una de mis condiciones, uno de mis planteos, era cumplir exactamente con el compromiso electoral. A las pocas semanas de estudio, el equipo de expertos, encabezado por Salday, me dijo, es imposible. Con lo cual, insistí, ayudé, y por eso ese pedido de transición del 67 al 71, donde se corre la edad de jubilación a 65 años, aquellos nacidos en determinadas fechas. Es cierto lo que se dice, lamentablemente el sistema está en esta situación, y después, asesorado por un grupo de expertos con los nuevos números demográficos, con los nuevos números de gasto, se llega a esta situación. Uno se marca plazo. Además, en sus declaraciones de ayer, el presidente criticó al Frente Amplio, ya que, a su juicio, mientras fue gobierno, no hizo nada para paliar el déficit del sistema de seguridad social. Hace 15 años están mirando para el costado. No han propuesto nada, solo han generado más déficit, remarcó Lacalle Pou y agregó: ¿van a dejar esta bomba a los hijos, a los nietos? No, hay que hacerlo, culminó. Bueno, varios de ustedes querían comentar estos dichos de ayer, que han sido a su vez tema de conversación en las redes sociales en diferentes ámbitos. Empezamos contigo, Agustín. Sí, cómo no. Creo que el presidente claramente subestimó el tema. Creo que no tenía un conocimiento profundo del tema y en cierta voluntad política él había dicho, bueno, los nuevos sí les subimos la edad, los nuevos trabajadores sí les subimos la edad, pero para los que ya están no, solo incentivos. Y la realidad es durísima, y está mostrando que no mueves la aguja a nada solo con incentivos o solo con los nuevos. Y bueno, se le impuso, y el presidente claramente tiene que hacer autocrítica de haber subestimado un tema que no dominaba y haber pensado una transición muchísimo más gradual de lo que termina siendo. La transición es gradual igual, ¿no? Solo los menores de 50 se van a jubilar a los 65, el resto tienen la gradualidad, pero mucho menor a lo que el presidente había planteado en su momento. Bueno, ¿qué dicen los demás sobre esto, sobre lo que dijo Lacalle Pou ayer, Teresa? Sí, a mí me parece que la autocrítica siempre es bienvenida, pero
¿qué pasa con la improvisación? ¿Qué pasa con la falta de conocimiento? A mí esto me recordó a todo el tema de los combustibles, ¿no? Es decir, prometemos cosas durante el periodo electoral que después la realidad nos revienta en la cara y no podemos cumplirlo. Y esa realidad era previsible. ¿Por qué los expertos no lo estudiaron antes de subir? Era necesario esperar a subir, porque incluso hasta ahí como... A mí no me terminó de quedar clara esa autocrítica. ¿Era una autocrítica o una crítica porque el Frente no había dicho antes y decía que recién faltaban tantos años? Digo, en todo caso, decir, bueno, miren, me equivoqué, pero me equivoqué porque en realidad no hice los deberes a tiempo. Se supone que si él está en campaña electoral y está proponiendo esto de la edad y está diciendo que no va a bajar la edad, está diciendo que no va a bajar los combustibles, está diciendo este sistema nuevo de los combustibles va a ser maravilloso, fantástico, bla, 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 bla. Digo, y después resulta que no es así. Insisto, yo creo, y quiero ser breve y contundente en esto, me parece que cuando uno se está preparando para gobernar, para ser presidente, tiene que tener la información sobre la mesa. Bueno, pero lo que él señala es que tenía información, lo que pasa es que la información era una en aquel momento y con el correr del tiempo fue otra. 2 años, Emiliano. Esa es la explicación que da. Seguimos, vamos con Gabriel ahora. Sí, a ver, en Uruguay estamos muy poco acostumbrados a que los políticos hagan autocrítica y es bastante difícil de creer que esto no tenía la información correcta o cambió la realidad, ¿no? Suena más al modo político campaña electoral, prometiendo cosas que después andas a ver si las puedo cumplir y siempre atajándome de que después las condiciones cambiaron y por eso se hacen cosas distintas, ¿no? A ver, acá hay una realidad que se ha hablado varias veces en las tertulias que tiene que ver con que las reformas de seguridad social suelen ser muy duras para los trabajadores que coinciden con ser la mayoría de los votantes y por lo tanto a los políticos les cuesta mucho hincarles el diente, ¿no? Pero este tema sí estaba sobre la mesa en periodos pasados y sí estuvo en discusión, sí hubo una discusión respecto a la caja militar donde también se le quitó en la expresión lo más uruguaya posible el culo en la jeringa, decía alguien por ahí, donde no abordábamos este tema, donde hasta el día de hoy lo siguen negando. Yo escuchaba declaraciones que siguen negando las transferencias que hay desde el Estado para sostener la caja militar, pero también pasan cosas similares con el sistema de múltiples cajas, de la caja profesional por un lado, la caja bancaria por otro. Es decir, tenemos un sistema extremadamente solidario, pero a su vez bastante cerrado en algunos sectores que durante mucho tiempo se protegieron su sistema previsional y ahora está claro de que se hace insostenible, ¿no? Entonces, la manía esa de la autocrítica, pero la autocrítica light, digamos, donde encontrás la vuelta para que la autocrítica se convierta en un echarle las responsabilidades a otro, yo creo que es lo que termina pasando en la explicación que da el presidente, ¿no? Es decir, termina diciendo, bueno, pero la realidad era otra en el 2019 cuando yo planteé esto, pero a su vez en esa época el Frente no hizo nada. Y vos decís, bueno, ¿y cómo? ¿No era que la realidad era otra y que por lo tanto efectivamente estaba bien no hacer nada, digamos, ¿no? Es decir, acá lo que se necesita es un sistema político que no se enfrente de este tema, sino que busque acuerdos y busque negociar y transar. Eso es lo que se necesita. Ahora, cuando el presidente de la República sale en un muy buen acto democrático que todos valoramos, de ir a la sede del principal partido de oposición a entregarle una propuesta, etcétera, pero que al otro día salga a defenderse en estos términos, digamos, y a marcar la cancha de un enfrentamiento otra vez gobierno-oposición, y yo creo que no conduce a nada y que vamos a terminar otra vez en que nadie va a querer pagar el costo político. Esta reforma se presenta tarde también en el tiempo como para poder avanzar antes de las elecciones y por lo tanto nos metemos otra vez en un baile que va a ser complicado de pasarse facturas mutuamente y no pensar en el resultado
final de esta historia. Después hay Bueno, otro a ver. aspecto que tiene que ver con el relacionamiento con el PIT-CNT, pero lo dejo para Sí, una próxima. no, además me gustaría que tratáramos de poner el foco en esto, en lo que dijo ayer el presidente, porque si no creo que podemos cansar a los oyentes con consideraciones que ya estuvieron en otras tertulias en estos días, ¿no? Este tema, la reforma de la seguridad social, se ha vuelto efectivamente un tema dominante, un tema muy importante en la agenda. Si lo vamos abordando, creo que lo mejor es elegir asuntos o ángulos que aparezcan y que no estuvieron en las tertulias anteriores. Voy con Mariela ahora. Lo que pasa es que este aspecto de la cosa, para mi gusto, es un aspecto muy menor. Porque, digo, acá lo que importa es que la gente tenga claro que el sistema de seguridad social que tenemos tiene un límite, digamos, colapsa en poco tiempo, y es eso lo que tenemos que hablar. A mí no, pero yendo al tema igual, a pesar de que creo que es un tema menor, yo la verdad no creo que la calle en 2019 pensara que se podía hacer una reforma de la seguridad social sin aumentar la edad de retiro. De verdad no lo creo, porque las reformas de la seguridad social tienen, primero que nada, dos aspectos que se pueden tocar. Uno es ese, aumentar la edad de retiro. El otro es disminuir la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje del sueldo en actividad con el cual uno se jubila. Es eso nada más. Después, en el caso uruguayo, está la cuestión de la universalización de un sistema y la erradicación de inequidades muy chocantes, como es la de la caja militar, ¿no? Esa es la más chocante, porque es la que tiene jubilaciones más privilegiadas en los dos aspectos, en la edad de retiro, que es muy baja, y en la tasa de reemplazo, que es el 100 y algo %, porque son los únicos que se jubilan o se retiran con el 100% del grado superior al que tienen. O era así hasta la última reforma. Lo que pasa es que ahí sí la gradualidad es más que uruguaya, pero en fin, no vamos a eso. Entonces digo, yo la verdad no se lo creí en 2019 y sí, me parece mal que los políticos no digan la verdad, pero a la vez en campaña nadie hubiera dicho, salvo Jorge Valle, que con aquello de cantar la justa, nadie en campaña canta la justa. Entonces digo, yo qué sé, si quieren hablamos de eso, como país digo, no me refiero a la mesa. Si quieren, hablamos de eso, pero en realidad de lo que tenemos que hablar como país es, en el caso mío, que ya tengo causal jubilatoria y que no me he jubilado porque lo postergo, digamos, porque me cuesta irme a la jubilación, pero lo que nosotros tenemos que pensar, en el caso mío, es, bueno, pero mis hijas se van a poder jubilar. Mis nietos ni lo pienso, porque si pienso en eso, la verdad me desespera. Bueno. Es esa la discusión. Y si la respuesta es no, que es no, ¿cómo vamos a hacer para que eso no suceda? Para que podamos mantener un sistema de seguridad social que nosotros damos por sentado, pero que no siempre fue así. O sea, 100 años atrás, la gente afrontaba la enfermedad y la vejez como bien podía. Entonces, digo, el sistema de seguridad social es un avance impresionante para la vida moderna. Nos presenta desafíos enormes por la cuestión del aumento de la esperanza de vida y todo eso, pero eso requiere ajustes periódicos y no se le puede mentir a la gente. Eso, no se le puede mentir a la gente. Bueno, complementando lo que señalabas, Mariela, vuelvo por un minuto a la entrevista de ayer con el doctor Rodolfo Saldain, en la que, bueno, recorrimos algunos aspectos del anteproyecto de reforma, que es muy largo, 307 artículos, pero sobre el final él se refería a los resultados que se supone que va a tener este planteo si se aprueba en cuanto a la sostenibilidad del sistema y trajo una gráfica que está puesta junto con la entrevista de lo que estaba calculado que iba a ocurrir con el gasto en seguridad social
en términos de Producto Bruto Interno, ¿no? El gasto consolidado en la Seguridad Social, BPS, incluyendo también caja militar, caja policial. Ese gasto, digamos que en el 2025 ya iba a andar en el 10% del producto, y se preveía que iba a ir subiendo hasta llegar en el 2069 a 13% del producto. La línea es una curva ascendente, cómoda, roja, hasta llegar en el 2069 a 13% del producto. Con la reforma, con el paquete de medidas que se incluyen en este anteproyecto, lo que se logra es estabilizar el gasto y bajarlo algo, digamos, ¿no? De ese 10% de 2025 se iría bajando y en el 2069 terminaría siendo 9%. Pero en definitiva lo que se logra, señala Saldain, lo que se logra es que no suba, que no siga subiendo el gasto en términos del PBI. Gabriel. Para volver al tema, como decía Emiliano, acá lo que tenemos que tener es un sistema político que se haga cargo de las cosas y que discuta en buenos términos, ¿no? Y cuando el presidente sale a decir de que no tiene por qué presentarle este proyecto al PIT-CNT, o que el PIT-CNT a lo mejor estaba acostumbrado a cogobernar y cosas por el estilo, la verdad que no ayuda para nada a la discusión de estos temas. Es decir, discutir la seguridad social por fuera de los trabajadores y de las centrales gremiales, bueno, y es muy complicado. Ahí vas a otra parte de las declaraciones de Lacalle Pou. Sobre esto, Agustín, ¿qué decís sobre lo que pone sobre la mesa en este momento Gabriel? Complicado. No, a ver, creo que sí. Vuelvo a lo primero y capaz que habiéndome salido un poquito del tema, creo que claramente es una reacción. El reproche del PIT-CNT es ¿por qué no me vinieron a presentar a mí esto? Y el presidente le contesta, bueno, nosotros se lo presentamos al Frente Amplio, vamos a la discusión política, de todos modos Saldain y Mieres los reciben esta semana para contárselo. Claramente creo que hay un tema de que el presidente visualiza en el PIT-CNT la oposición y el PIT-CNT así también lo está haciendo saber, ¿no? Yo comparto mucho lo dicho porque estoy los compañeros, empecé por Gabriel en su primera intervención. Creo que es un tema que debería lograr otro tipo de acuerdos en los cuales el diagnóstico, por más de que el diagnóstico formal que presentó la cuestión no tuvo el voto de todo el mundo, sí está bastante diagnosticado el tema, y deberíamos aspirar a otra cosa. Quizás la pregunta es cómo se construye ese máximo acuerdo posible, ¿no? ¿Cuál es la negociación? ¿Cómo se mueven los jugadores en la cancha en estas próximas semanas para que ese acuerdo sea posible, ¿no? Sobre eso no quería referir, Emiliano. ¿Cómo se pronuncian públicamente para, no sé, para no generar más fisuras, para no generar más distancia? ¿Cómo se hace para aparecer públicamente, para dar pasos, para hacer jugadas y contribuir al acuerdo y no al desacuerdo? ¿Qué decías tú, Teresa? Es que sobre eso me quería referir justamente, quería en mi última intervención sobre este tema plantearla desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, la distancia que hay entre un presidente que va a la casa de Sereñi a tratar a la huella de Sereñi, a tratar bueno, en un gesto republicano de ir a mostrarle el proyecto al principal partido de la oposición y al partido más grande, además, como partido, ¿no? Es decir, que hace todo ese tipo de cosas y por otro lado, después esos exabruptos en contra de si el PIT-CNT cogobierna y todo lo demás, que capaz que está en su derecho de pensarlo, pero podría pensar también si es la etapa y el momento como para expresarse de esa manera. De la misma manera podría decir del otro lado que 24 horas después no puede salir a decir que está todo mal, ¿no? En el proyecto. Entonces, uno se pregunta cuando ve actuar a los actores institucionales en cada uno de esas situaciones, ¿dónde está el espacio para ese diálogo que estás reclamando, ¿no? Cuando además, como muy bien ya dijeron otros compañeros, yo también dije, cuando la autocrítica siempre termina, no se sabe cómo, pero la autocrítica termina echándole la culpa a los otros. Entonces, lo que pasa es que, claro, acá había una cosa compleja en el sentido de que quien había sacado a luz la contradicción de Lacalle Pou
o mejor Había dicho, sido que el incumplimiento de su promesa de campaña había sido el PIT-CNT, ¿no? Claro. Entonces, claro, la calle Pou admite, sí, que no está haciéndose lo que él había prometido, pero después termina refiriéndose a quien lo acusa, ¿no? Claro. Entonces digo, a ver, a mí me parece que acá un amigo mío decía, ya que aquel dijo sacarle el culo a la jeringa, yo voy a decir lo que decía un amigo mío, ¿no? Los huevos a la heladera. Entonces, a mí me parece que acá las discusiones, digo, los huevos y los ovarios, ¿no? Depende. Bueno. Lamentablemente hay más gente con huevos que con ovarios, pero discutiendo esas cosas. Pero en la heladera. Agustín, pensate una frase de estas, Mariela, pensate una frase de estas, porque hay que subir la apuesta en cada intervención. La puerta que abrí, por Dios. No, a ver, pero en serio, tranquilidad. Esta conversación no tiene lugar para las calenturas, no tiene lugar para. No, como decía Mariela hoy al principio, y yo también tengo nietos, ¿no? Digo, bueno, que te preocupás por tus nietos, porque además, está bien, no le podemos pedir al proyecto que hable del universo y sus adyacencias, como decía yo a mis alumnos cuando querían investigar todo, pero no le podemos pedir al proyecto de seguridad social que sea el universo y sus adyacencias. Pero por lo que he leído, que no voy a decir que leí los 300 artículos en detalle, pero tampoco veo como algunas aperturas o algunas pistas en torno al gran cambio que va a haber también en el mercado del empleo, ¿no? Bueno, es decir, sí, ayer Saldain decía que eso está contemplado, fue una de las preguntas en el arranque de la entrevista, señalaba que eso está tenido en cuenta y mencionaba 2 o 3 lugares en los que aparece, pero bueno, es una discusión también, es de las tantas que creo que va a ir cobrando espacio en estas semanas de debate. Me quedan dos intervenciones y vamos redondeando. Cortito lo mío. A ver, yo creo 2 cosas yo creo que el proyecto perfectamente, las características que tiene un proyecto de centro hasta muy uruguayo, hasta de centro izquierda, en que los que van a ganar son el 50% de los no jubilados más pobres, son los que van a subir. Digamos, es un proyecto que mejora el Gini, es un proyecto que respeta el índice Gini. El índice Gini, que es el índice de desigualdad, digamos. Es un proyecto que la estructura no tiene nada que a nadie le debería resultar violento de votar en este país, me parece a mí. Ahora, así como digo eso, tengo clarísimo que acá la responsabilidad y el peso está en el gobierno. El Frente Amplio, yo no tengo ninguna expectativa de que vaya a apoyar esto. Yo creo que está clarísimo que está en una estrategia de acumulación política hasta la elección, y esto, algunos de los principales referentes, y en particular ahora con la salida de PIT-CNT, me parece que no hay margen político para que el Frente Amplio apoye. Entonces, acá el que tiene que aclararse es la coalición. Es si la coalición logra alinear la tropa, juntar los votos y sacar esto adelante, y está dispuesta a pagar el costo político que siempre tiene. No, creo que está bien, va a haber un juego, vos tendrías que, y si vos no me apoyás, yo voy a ver si lo hago, ok. Yo creo que todavía no es explícito, pero lo va a ser pronto, de que el Frente Amplio tiene claro que va a jugar, y la responsabilidad está de los que les toca gobernar. Bueno, la última, Mariela. Y ahí lo suave de la caja militar, tal vez, ¿no? Porque sin los votos de Cabildo están liquidados, ¿no? Sin duda. Sí, Cabildo Abierto está ahí, ¿no? Está con el foco puesto, todo el escenario político, incluida la coalición de gobierno, mira a Cabildo Abierto. Mariela. 2 cosas, diría yo. Una, que no podemos obviar que por muchos meses la comisión de expertos creada por ley trabajó muy bien. Yo a la gente que le interesan estos temas le aconsejo que vaya a su página web donde está publicado todos los documentos, las entrevistas, las intervenciones de los expertos, todo. Llegaron a un diagnóstico que solo no lo firmó el representante del Frente Amplio, que era Murro. Salvo que yo me equivoque, pero Murro no lo firmó. El diagnóstico no firmó, que es como lo mismo que decir, no me interesa la verdad. Yo estoy en contra hasta de lo que ustedes diagnostican, a pesar del excelente nivel técnico que tuvo este trabajo. Segunda cosa, sobre lo que decía Gabriel, hace muchos años que en este país la seguridad social no se financia con aportes exclusivamente, sino que se financia con impuestos. O sea, la diferencia entre lo que empresas y trabajadores aportamos al sistema se financia con varios puntos de IVA. Digo esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque siempre me acuerdo Murro cuando era presidente del BPS, la vez que dijo
que el BPS tenía superávit. Fue impresionante aquello, porque como él contaba los 5 puntos de IVA o algo así, como ingresos propios, no, son rentas generales asignadas a eso. Bueno, está el IAS también, ¿no? El impuesto de asistencia a la seguridad social. ¿Cómo? Que hay otro impuesto, es el IAS, específicamente para esto, ¿no? Bueno, sí, pero muchísimo menos relevante que los varios puntos de IVA. El IAS es mucho menos relevante. Yo igual ya adelanto que no soy partidaria de derogarlo. Pero ese es otro tema. Me parece a mí que acá, así como digo, creo que Lacalle sabía perfectamente en campaña que no iban no poderse aumentar la edad de jubilarse, también estoy completamente segura que el Frente Amplio sabe que esta reforma es imprescindible y que simplemente se para en contra porque no quiere pagar el costo político de hacerla. Entonces, esa es política menor. Y eso es lo que este tema, a este tema le hace daño. Este tema, en la medida que es un tema estructural, que condiciona la vida de la gente por varias décadas, tendría que hacerse con más altura política. Y eso incluye a Cabildo Abierto, lo que estoy diciendo. Pero bueno, la realidad es la que es y es terca, y la discusión se dará como se dará. Yo simplemente quiero que hablarle a la gente y decirle, mire, la opción acá es esta: o se hace una reforma, la mejor posible, la más justa posible, no es un mal proyecto para nada, o nos quedamos sin sistema. O sea, la gente que hoy tiene 50 no se va a jubilar. De 50 para abajo no se va a jubilar, porque no va a haber más sistema. Suficientemente discutido el tema reforma de la seguridad social en el capítulo correspondiente al día de hoy.